Hola amiguitos, mis queridos estudiantes, aquí está su profesora Meritza Palma de nuevo para realizar una retroalimentación de la clase anterior, la clase de lenguaje, que está relacionada con la fábula. ¿Fábula o cuento? Vamos a ver. Vamos a recordar. Para recordar el concepto de fábula, observa bien estas historias y luego piensa cuál pertenece a fábula y cuál de estas historias pertenece a un cuento. Después de un rato, aburrido de comer solo, el zorro invitó a su nueva vecina, la cigüeña, a cenar. Feliz por esta invitación, la cigüeña fue con alegría a la casa del zorro. La sopa que el zorro había preparado olía deliciosa. Al preparar la mesa, el zorro vertió la sopa en tazones grandes. La cigüeña se sentó en la mesa y el zorro se sentó a su lado. ¡Buen apetito! Espero y disfrutes mi sopa. El zorro estaba disfrutando su sopa del tazón, pero la cigüeña no pudo averiguar cómo comerla en un tazón tan grande. Aunque podía meter el pico en el tazón, solo podía obtener 1 o 2 piezas de arroz. Cuando la cigüeña solo había comido un par de trozos de arroz, el zorro ya había terminado su comida. Pensando que el zorro era muy inconsiderado, la cigüeña estaba muy molesta con él. Pero como ella era la invitada, se quedó callada. Caperucita Roja. Había una vez un bosque donde los árboles eran gigantes verdes, que habían escuchado todas las historias de duendes y hadas y se dormían soñando con princesas. Era el bosque donde vivían, en un lugar escondido, casi secreto, una mamá y una niña cuyo nombre nadie ha sabido, pero todos la llamaban Caperucita Roja. Mamá, de tanto que me dicen Caperucita Roja, ya no recuerdo mi nombre. Es que cuando eras una bebita, te puse una caperuza roja que te regaló tu abuelita. Te veías tan hermosa. Todos empezaron a llamarte así. Desde entonces, cada año y a medida que vas creciendo, tu abuelita teje para ti una caperuza más grande y del mismo color rojo, tan parecido a tu boca. La última vez que estuve donde abuelita, me dijo que ya estaba casi lista mi nueva caperuza. Caperucita, acabo de hornear un delicioso pastel de manzana y deberías ir hasta su casa y llevarlo. Ay, pero me asusta que te entretengas jugando en el bosque y te encuentres con el lobo feroz. Ya sabes que es un temible y tramposo animal que haría cualquier cosa para que te conviertas en su cena. Caperucita era en verdad una niña muy bella, traviesa y divertida, y no tomaba en serio los consejos de su mamá. No temas, mamá. Conozco muy bien el camino y me iré derechito por la senda que vigila al cazador, donde el lobo ni se atreve a pasar. Así estaré siempre a salvo. ¿Estás segura? ¡Ay, mi niña! Ya sabes que con el lobo no se juega. Pero Caperucita tenía otros planes para explorar en el bosque. Se despidió de su madre y partió llevando una cesta con el delicioso pastel. La pobre mamá no vio lo que los árboles vieron. ¿Recuerdas las actividades de la clase anterior? Había que responder unas preguntas. Veamos cómo te fue.
me podrás contar lo que pusiste en la pregunta número 1. ¿De qué se trata la historia? La historia se trataba de dos personajes que eran el zorro y una cigüeña. El zorro era muy egoísta y no tenía amigos. Se encontró con esta cigüeña y la cigüeña se hizo un poco amiga de él. El zorrito le invitó a comer, pero cuando le invitó a comer, le dio de unos platos. La cigüeña se sintió un poco mal porque no podía comer de los platos, decidió irse. Pero también pensó en invitar al zorrito a comer a su casa. En esa ocasión, la cigüeña le sirvió en unos vasos. El zorrito apenas pudo comer. De hecho, no comió casi nada. Y así, el zorrito se dio cuenta de lo egoísta que había sido y de lo mal que había actuado. Recuerden que la cigüeña le dio una lección. Y esa lección era que tenía que ser amable y pensar también en los demás. La pregunta número 2 dice: ¿cuáles son los personajes o cuáles son sus personajes? Esto se refiere a la historia que tú pudiste escuchar. Los personajes eran el zorro, la cigüeña y también pudimos haber mencionado a los otros animalitos que estaban jugando. La pregunta número 3 dice: ¿qué hacen los personajes? Bueno, los personajes se juntan a comer. También se juntan a conversar. Pudiste también haber respondido que se hacen amigos. Pregunta 4. ¿Has vivido o conoces alguna situación similar? ¿Cómo podemos responder esto? ¿Alguna situación parecida a lo que le sucedió a la cigüeña con el zorrito? ¿Han desconsiderado tus diferencias? Cuéntame un poco de aquello. Muy bien. Pregunta 5. ¿Qué te pareció la actitud del zorro? ¿Fue correcta? ¿Fue incorrecta? ¿Fundamentaste? ¿Me contaste por qué fue correcta o incorrecta? En esta pregunta estamos elaborando una opinión. Por lo tanto, la opinión debe ser completa. La pregunta número 6 dice: ¿cuál es la moraleja? Recuerda que una moraleja es la enseñanza. ¿Qué fue lo que aprendió el zorrito? Ahí tienes una pista. Y otra pista que tienes es lo que dijo la cigüeña al final. Eso es en el fondo la moraleja. Lo más importante, ¿qué aprendiste tú de esta fábula? Y la pregunta número 7 dice: ¿qué te pareció la fábula? En esta pregunta tú me tienes que contar si te gustó o no te gustó la fábula, qué parte te gustó, qué parte no te gustó. Incluso me puedes decir qué parte cambiarías, qué harías tú en el lugar de algún personaje. Todas esas cosas me puedes contar. Y así hemos llegado al final. Para ayudarte un poco mejor, aquí te dejo un cuadro donde sale el concepto de fábula y el concepto de cuento. Léelas bien, estúdialas y podrás notar algunas diferencias. Por ejemplo, en la fábula nosotros encontraremos una moraleja, en el cuento no. También encontraremos en las fábulas que intervienen en su mayoría personajes como animales. En el cuento se mezclan los personajes como animales, con humanos, incluso podemos encontrar objetos, incluso podemos encontrar también elementos como de la naturaleza, por ejemplo, el aire, el agua, el viento, el sol.
Y bueno, mis queridos estudiantes, ya llegamos al final. Deseo que se cuiden mucho, que estén a resguardo, que estén haciendo sus actividades. Lávense súper bien las manos y nos vamos a ver muy pronto. Hay que tener paciencia. Ya van a ver, todo va a estar súper bien. Hasta la próxima.